Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que ya estamos en contacto con Ariel Slipak. Buenas tardes, Ariel, ¿estás allí? Sí, ¿cómo estás, Mario? Un gusto saludarte y gracias por la invitación a participar en el programa. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros que hayas aceptado intervenir sobre un tema que para nosotros, este programa en particular, que toma los temas estratégicos en la Argentina, nos Ujú. es de mucho interés, que tiene que ver con la geopolítica del litio y un libro que me has enviado que es Geopolítica del litio, industria, ciencia y energía en la Argentina. Pero para empezar, me gustaría que le dijeras a los oyentes qué es el litio. Te aclaro que estoy acá con Daniel de Abrantes, mi compañero de mesa, que también te va a hacer después algunas preguntas. ¿Qué es el litio? Desde luego, bueno, el litio, digamos, no quiero ser muy técnico, pero es un elemento químico, uno de los primeros, de los más livianos en la tabla periódica, color blanco, etcétera, y lo relevante es que por las propiedades químicas del litio sirve para almacenar energía. Básicamente es eso, se ha usado históricamente ha tenido varios usos industriales, se emplea por la industria farmacéutica para el tratamiento del trastorno bipolar, por ejemplo, pero Ujú. también seguramente han ido a una ferretería alguna vez a comprar grasa de litio, se usa en la industria del vidrio, en la industria aeroespacial para distintas aleaciones metálicas, pero desde el año 1991, desde que Sony reemplazó una pila, empezó a reemplazar las pilas de cobalto por pilas o baterías de ion litio, el litio ha tenido un importante crecimiento en su demanda mundial, dado que lo que ha permitido es el almacenamiento de energía, entonces eso permite la portabilidad. Hoy en Claro. día, digamos, en lo que es relevante a lo que es el litio, es el elemento químico que se usa en las baterías que tienen las notebooks, los celulares, etcétera, e incluso los autos híbridos eléctricos o eléctricos que se usan en varios países del mundo, ¿no? Así es. ¿Vos dirías que el país, bueno, vamos a ir un poquito con el litio, antes de meternos en temas más extensos. Sí. Eh, en el mundo que se avecina, donde el petróleo ya no se encuentran nuevos yacimientos, donde evidentemente va a tocar en algún momento su decaimiento irreversible, es decir, que el litio va a jugar un rol importante en esa nueva era que se avecina, que es la era post-petróleo. Sí y no, las dos cosas. Vamos por partes. Sí, sí. El litio nos permite ver, estaba escuchando al principio del programa, nos permite abordar muchas dimensiones. Nos permite abordar muchas dimensiones vinculadas a lo que tiene que ver con el desarrollo, a lo socioeconómico, lo ambiental, la justicia distributiva, la inclusión en las decisiones políticas de todos los sectores. El litio actualmente en la Argentina, como en Chile y cada vez más en Bolivia, se extrae de salares. El litio es abundante en la tierra en realidad, a pesar de que se presenta como escaso. El litio hay en el mar, litio tenemos en la sangre. Yo siempre hago el chiste de que mejor no doy ideas, porque en cualquier momento hacen algo tipo Matrix para sacárnoslo, pero litio hay en el mar y hay en rocas. Históricamente se extraía de rocas en Australia, pero desde los años 80, 90 se extrae fuerte en Chile, en la Argentina a gran escala desde el año 98, una empresa que opera en el Salar del Hombre Muerto. El tema con el litio para mí fundamental, una de las cosas que, digo, ya vamos a hablar, si les parece bien, de lo vinculado a la transición energética, una matriz posfósil y demás, pero el tema fundamental es, bueno, cómo se extrae, de dónde se extrae y quién vive de dónde se extrae. En la Argentina, cuando el litio se extrae bombeando, no sé si han ido algún salar, como, no sé, las Salinas Grandes, por ejemplo, un paisaje hermoso y demás, ahí viven comunidades a la vera de los salares que usan el agua que está a la vera de los salares. Claro. Cuando el litio se extrae bombeándolo, perforando esa costra salina,
bombeando la salmuera subterránea. Ahora, cuando se hace esto, se rompe el equilibrio hídrico en lugares que son muy secos. Entonces, si la capacidad de recarga del salar por la lluvia es menor a lo que se bombea, que en general pasa eso, el agua que está en las napas las napas y las vegas que están a la vera del salar, por más que sean niveles freáticos distintos, tiende a irse para abajo, a rellenar el desequilibrio hídrico que genera la extracción, y deja a las comunidades que tienen su estilo de vida y además son sus territorios, y están siendo criminalizadas. Las comunidades, por cierto, las deja sin el agua. Entonces, Ariel, hay una denuncia que nos llegó acá en función de que se iba a tratar este tema, de que está en un proceso también muy complicado el salar de Atacama por este tipo de explotación que vos decís, donde se están perdiendo recursos hídricos fundamentales y también está afectando seriamente la fauna y la flora tan especial del desierto de Atacama, ¿no? Estas imágenes que hemos visto de los flamencos en el desierto y demás que están con problemas de mortandad y demás, ¿no? Efectivamente, este problema es importante en Chile y en Argentina. En Argentina las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc son las que más han podido resistir los proyectos extractivos, a pesar de que el gobernador Morales está insistiendo mucho en avanzar con proyectos extractivos, que avancen empresas en proyectos extractivos donde las comunidades ya dijeron que no. Y también sucede que en el salar de Atacama hay dos empresas que están históricamente en Chile, que son SQM y Abermale o Rockwood, que lo que han logrado con el gobierno chileno es expandir la superficie, expandir la cantidad de superficie catastral, digamos, o pedimentos mineros que tienen para extraer. Entonces, si bombean más agua, de manera sistemática, sí, Chile es el principal exportador de litio originado en este tipo de fuentes. Siempre con Australia se disputan la primera posición, pero el litio australiano es litio de roca, ¿no? Después es el mismo commodity, pero bueno, y efectivamente los desequilibrios hídricos son aún más importantes en Chile por el tiempo que tiene acumulada la actividad, ¿no? Y los volúmenes de producción que se extraen. Entonces, sí, podemos hablar de muchas cosas, pero lo primero que quería destacar es, de todo esto que las empresas particularmente lo presentan como una de las estrellas o las maravillas, o por ejemplo si vemos las plataformas actuales de los candidatos a presidentes, digamos, con mayor intención de voto, podemos apreciar que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández han coincidido que su modelo es Vaca Muerta, la minería de San Juan y el litio. Todos hablan de eso, entonces todos están discutiendo, bueno, ¿cómo podemos romper los patrones neodependientes de pasar a exportar solo carbonato de litio, a agregar más valor, producir baterías, lo cual es una discusión pertinente, válida, pero... No sabemos qué es lo que pasó, pero se cortó la comunicación. Ariel, ¿ahora nos escuchas bien? Bien. Espero que no tenga que ver con que justo estaba mencionando a los candidatos a presidente. Hasta allí se escuchó perfectamente. ¿Se escuchó perfectamente? Sí, así que no sé si fue Mauricio Macri o Alberto Fernández que bajaron la palanca de la comunicación. No, seguro. Qué susto. No, estaba diciendo que ambos candidatos han coincidido, ¿no? En que su modelo es la explotación de Vaca Muerta, la explotación del litio y el modelo minero de San Juan. Entonces, más allá de que, en el libro que vos mencionabas al principio, que en realidad son dos libros, el primero que me has mencionado de Geopolítica del litio, es el primer Industria, Ciencia y Energía en Argentina, es el primero que sacamos en el 2015, no los estoy vendiendo porque se descargan gratuitamente, o los estoy vendiendo gratis. Y el otro, Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios, que los trabajamos desde el grupo de estudios de
Geopolítica y Bienes Comunes. En estos libros lo que hacemos es, o este colectivo, lo que hacemos es discutir la amplia gama de temáticas que mencionaba, desde cómo se configura el mercado mundial, quiénes son los actores, los impactos ecoterritoriales, el debate sobre la cadena de valor, etcétera, el debate sobre qué rol puede jugar, que esta era la pregunta que me hacían, en un mundo con una que orientado hacia una matriz energética posfósil. El debate que me parece que tenemos que tener es no solamente cómo lograr una matriz energética posfósil que utilice desde luego cada vez menos combustibles fósiles, recursos hidrocarburíferos y demás, y utilice más energías renovables como la eólica y la fotovoltaica. No solo eso, sino también cómo democratizar las decisiones sobre la energía y que eso no sea un nuevo negocio y que no haya relaciones dependientes entre los países norte-sur, ahora a través de los productos verdes, digamos, sino que realmente todo eso sea producto de decisiones tomadas de forma más colectiva, participativa, en donde la energía se desmercantilice. El litio tiene el potencial de contribuir a la desmercantilización de la energía, pero actualmente no lo hace, es un negocio de las grandes empresas extractivas. En los salares de la puna en Argentina, por ejemplo, toda la superficie de los salares, por más que no esté explotada, está pedimentada por empresas extractivas mineras en sociedades con demandantes de litio. Es decir, las empresas de microelectrónica que demandan litio para las baterías de los notebooks, netbooks, etcétera, celulares, o las empresas automotrices son socias de grandes empresas extractivas que tratan los salares como áreas de sacrificio, ¿no? Entonces, esta es una de las dimensiones. Y abordando ahora sí esta cuestión, efectivamente, las baterías de ion litio que tienen partes positivas, negativas, cátodos y ánodos con litio, efectivamente pueden contribuir a la expansión de los vehículos eléctricos y servir como grandes acumuladores para la energía que tiene intermitencias como la solar, porque el sol no está todo el tiempo, la mareomotriz o la eólica. El tema es democratizar los conocimientos sobre la producción de baterías y fundamentalmente, lo que decía antes, que el litio no se extraiga de una manera que yo considero particularmente criminal, que es como se extrae particularmente en la Argentina en la actualidad, que es desplazando a las comunidades entre sus propios territorios y sin consulta, vulnerando derechos consagrados por la Constitución, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. El convenio 169 de la OIT está reconocido por la Constitución argentina y no se cumple prácticamente en la Argentina, con distintos artilugios que hacen pasar como que se cumple, pero no se cumple. Aparte que nosotros venimos de genocidios justamente porque los pueblos estaban ocupando territorios que otros lo apetecían y entonces la violencia fue el formato que tuvieron de resolverlo. Lógicamente que este programa está absolutamente comprometido con la defensa de los derechos de nuestros pueblos originarios, su derecho al reclamo de tierras. En fin, te quiero hacer una pregunta. Sí. Nosotros actualmente tenemos un teléfono, que esto tiene todo el mundo, así que el ejemplo va a servir. Entonces se nos descarga el teléfono, tenemos un cargador de batería, lo enchufamos a la red eléctrica, pero la red eléctrica, una parte muy importante de esa electricidad proviene de quemar gas. Es decir, que por un lado tenemos el litio, que sería un elemento donde nosotros podremos acumular la energía, pero por otro lado estamos quemando energía por otro lado. ¿Existe la posibilidad de que nosotros extraigamos de energías sustentables para la carga de baterías? Y además, te quiero preguntar,
para una reconversión, una transición, que te convocamos a vos porque vos sabés, no somos nosotros los que sabemos. Esto estamos hablando de energía eléctrica continua, ¿verdad? Uh-huh. Con lo cual se circunscribe a todos los instrumentos, las herramientas, como puede ser el celular, como puede ser una notebook, que funcionan con energía continua. ¿Qué se puede hacer en esta paradoja de que quemamos gas para cargar la batería de litio y además cómo podemos pensar en una transición que nos lleve a través del litio acumular energía y, por ejemplo, poner en funcionamiento una casa? Bien, vamos por partes, porque son sumamente ambiciosas y desde luego pertinentes las preguntas. Efectivamente, lo que decía antes es lo siguiente, ¿no? La energía solar, desde luego, de noche no se puede generar y tiene esta discontinuidad que vos afirmabas, lo mismo la energía mareomotriz o la energía eólica. Entonces, de nada sirve, incluso hasta se lo escuché decir a personas vinculadas con la industria automotriz, digamos, ¿no? Que ellos lo piensan con una perspectiva de negocio, pero dicen de nada sirve cargar un auto, o sea, que no tener un auto eléctrico si la carga después de esa electricidad es generada con gas o con otros combustibles fósiles. Entonces, lo que permite la acumulación es lidiar con eso. En general, yo soy economista, trabajo en distintos grupos como colectivamente, pero en general es cierto que los acumuladores permiten entonces la expansión de proyectos fotovoltaicos o eólicos. Uh-huh. El tema también es cuáles son los minerales que se utilizan para la producción. Eso también es un elemento a trabajar, digamos. ¿Cuáles son los minerales que se utilizan para la construcción de los distintos insumos, de los rotores eólicos y los paneles fotovoltaicos? Eso también es otra discusión que es pertinente, y además trabajar en lo que tiene que ver con la eficiencia. Y después está el tema del celular, trabajar con el tema de los ciclos. O sea, vos ponías el ejemplo, yo cargo el celular, la matriz energética argentina es desde luego preeminentemente gas, pero no solamente está el tema de la carga, del origen, la matriz primaria de la fuente, sino también está el tema de del ciclo de esa batería, porque, digamos, en criollo, ese celular lo dejaste cargando a la noche y al cabo de 6 meses, 1 año, etcétera, en vez de durarte 3 días, te dura un solo día, ¿no? Sí. Entonces también se tiene que trabajar en eso. Vinculado a la pregunta anterior también, que me quedé con ganas de decir algo que es pertinente, es, ¿el litio puede ser un elemento? Sí, puede ser, pero también es cierto que los grandes laboratorios y empresas tecnológicas que estudian este tema, que trabajan en la eficiencia de las baterías, también ya experimentan con baterías de hidrógeno. Uh-huh. Entonces, por eso decía, gran parte del debate sobre una matriz posfósil, pero además soberana y demás, tiene que ver con la socialización de los conocimientos y la ruptura de lógicas norte-sur, digamos. O sea, tenemos que tener en cuenta que las propias empresas hidrocarburíferas son inversores en proyectos extractivos de litio. Con algo tiene que ver todo eso, ¿no? Es decir, tratar de que estos esquemas no sean dominados por los mismos poderes de siempre, porque si no vamos a repetir lo mismo, pero a convertir el debate loable sobre la matriz energética y un mundo postfósil, convertirlo en un negocio, ¿no? En un negocio verde. Sí. Así que esto es un tema, pero efectivamente lo que permite el acumulador es eso. Lo que también de alguna manera rompe con la necesidad de acumuladores, por otro lado, es toda esta tendencia también a la generación doméstica, claro. Pero para eso, digamos, en vez de acumuladores, en algunos lugares, ¿con qué se trabaja? Con
que eso se está empezando a justamente a trabajar en la Argentina de una manera que tal vez es lógico, con la lógica mercantil que no comparto, pero con inversores bidireccionales y con medidores inteligentes, digamos, ¿no? Claro. Que permitan ver cuándo en un lugar, no sé, lo que es la generación doméstica, cuándo se está cuándo se le está vendiendo a la red o cuándo se le está comprando a la red. Entonces la conexión a la red también lidia o es complementaria o puede ser complementaria o competitiva con la lógica de los acumuladores. Sí, ahí estás, Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal, Ariel? Estás, te escucho muy bajito ahora. Ahora me escuchás mejor. Ay, sí. No, estás entrando en un tema que nosotros hemos tocado varias veces en este programa y es un tema que nos interesa. Seguimos con atención las ideas de Jeremy Rifkin en torno a que se viene una batalla por el Internet verde, ¿no? Que es un poco esto que estás planteando vos, la posibilidad de generar energía en cada uno de los hogares y ver quién administra esa energía, ¿no? Si se democratiza a través de redes comunitarias, ¿sí? O aparecen los grandes jugadores que se quieren quedar con la torta. Sin lugar a dudas, en la discusión de estos temas se está también poniendo en juego la sustentabilidad del planeta, y esto ya no es un tema teórico, es un tema que avanza a una velocidad exponencial, ¿no? Con lo cual, digamos, poner estos temas en la consideración de la gente me parece central. Esto que vos dijiste hace un rato, ¿no? Hoy las principales fuerzas políticas están hablando de que hay una salida interesante desde el punto de vista económico a través de vaca muerta, a través de la expansión de la minería a cielo abierto y del litio. Y esto se puede transformar nuevamente en lo que yo llamo el síndrome de Potosí, o sea, tener toda la riqueza del mundo en un cerro y terminar en la máxima pobreza, ¿no? Sí, desplazando las comunidades, desoyendo sus reclamos, digamos, estigmatizando y criminalizando, digamos, ¿no? Porque gran parte de todo lo que es la represión en la Patagonia justamente tiene que ver con la expansión hidrocarburífera y la criminalización del pueblo mapuche. Entonces, digamos, el discurso es siempre el mismo, decir, son pocas personas como loquitas enemigas del desarrollo, digamos, ¿no? Cuando, digamos, esto nos lleva a justamente volver a plantearnos qué es el desarrollo y tener una economía centrada genuinamente en la producción, y ahí me pongo en economista político, en la producción de valores de uso y no y que no prepondere la lógica de la del mercado de valores de cambio, ¿no? Exactamente. Te queremos aprovechar, aparte de toda esta etapa del litio que bien le explicaste y que daría para mucho más, también has trabajado sobre el papel de las potencias en América Latina, en particular de China, que preocupa a alguna gente. ¿Qué podés decir vos sobre esta relación que podría recrear relaciones coloniales del pasado? ¿Estamos más frente a una situación de cooperación o las asimetrías hacen imposible que esto sea posible? Bueno, muchas gracias por preguntarme este tema, porque efectivamente trabajo mucho más sobre esto, incluso hasta me acerqué a escuchar alguna vez, dije, uy, qué bueno la entrevista con Mario, porque hasta me acerqué por trabajar este tema a escuchar algún debate que se ha organizado en el Senado hace muchos años, y justamente una de las intervenciones que advertía este tema había sido tuya, y es que la debes recordar, sí. Me había parecido muy adecuada. Efectivamente, la República Popular de China, yo lo sitúo más que nada al inicio del siglo XXI, se viene empoderando desde distintas dimensiones, desde la dimensión
financiera, digo, es innegable que a pesar de que el renminbi sea la octava moneda de reserva mundial y esté muy lejos del dólar, digo que 50 bancos centrales lo tengan de moneda de reserva, que haya ingresado esta moneda, yuan se dice habitualmente, a los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, da cuenta de algo, ¿no? Que sea el principal prestamista de Estados Unidos, el principal tenedor de dólares en el mundo, la República Popular de China, que esté por tener tres portaaviones, ¿no? O sea, la segunda potencia en cuanto al presupuesto militar, además de el segundo Producto Bruto Interno del planeta, y todos esos datos que fascinan a economistas. Bueno, China es como potencia, digamos, de alguna manera en la caracterización que yo hago, viene a tensionar la primacía hegemónica de Estados Unidos, viene como de una manera, con una relación simbiótica que históricamente tuvieron, por lo menos hasta Trump, y en realidad siguen teniendo, ¿no? Pero bueno, no importa, las empresas, los capitales norteamericanos y chinos siguen teniendo esa simbiosis, claro. Pero bueno, China tenía en Estados Unidos a su principal destino de exportaciones y Estados Unidos en China su principal prestamista. China, a pesar de esta relación simbiótica, siempre fue como horadando el poder y la influencia de Estados Unidos en terceros países o incluso en instituciones globales. El tema es que hoy China, a partir de todos estos datos que yo decía, que fascinan a economistas, ¿no? Una urbanización que en el 78 la población urbana era del 18% y ahora es prácticamente el 58%. Todo esto que fascina a economistas también tiene consecuencias ecológicas drásticas, digamos. El consumo de China es el principal consumidor de energía, uno de los primeros de madera, mineral de hierro, carbonato de litio, madera, cobre, estaño, zinc, creo que también mineral de hierro, pescado, soja, harina de pescado, bananas, lo que se nos ocurra. Entonces, en América Latina, China ve a su proveedor de estos productos y la caracterización que yo hago de las relaciones es que recrean relaciones dependientes, centroperiféricas, y acá me detengo en algo, que no quiero ser muy teórico, pero cuando uno lee a algún autor, digamos que se autodenomina dependentista, la dependencia no es solamente, viene el país imperialista malo a expoliarnos. Para que haya dependencia, alguien le tiene que abrir la puerta al capital transnacional. No es el país, sino que es el capital transnacional, por cierto, ¿no? No es la población. Entonces, uno tiene que identificar intereses contrapuestos y tal vez abstraerse de esta cosa que a veces está en los medios de comunicación, de identificar un interés nacional. Yo no tengo el mismo interés que Gustavo Groboco-Patel. Gustavo Groboco-Patel o Franco Macri ha sido beneficiado económicamente por las relaciones asimétricas entre China y la Argentina. Entonces hay que saber identificar dónde existen intereses contrapuestos y la relación dependiente se produce por eso. China en América Latina ve un área de abastecimiento de recursos primarios extractivos, el litio es uno de ellos, por eso también la empresa Tianqi, que es una de las principales empresas extractivas de litio a nivel global, compró acciones de la chilena SQM, pero lo que se viene también ahora es una necesidad de China de acelerar la extracción de recursos primarios extractivos para la gran fábrica que es Asia, y esa aceleración de los flujos metabólicos globales lo que genera en la región es más conflictos ecológicos distributivos, ¿no? Más desplazamientos de poblaciones, más tensiones por los territorios. O sea, yo la lectura la hago desde ese punto de vista. Lo que se viene ahora son muchos corredores bioceánicos o intentos de corredores bioceánicos, inversiones de China en el Canal de Panamá, que Panamá están avanzando en un tratado de libre comercio, además de varios con Panamá, además de varios
memorándums de entendimiento vinculados a proyectos portuarios extractivos, pero corredores, grandes rutas ferroviarias que unan el Atlántico brasilero con el Pacífico peruano, pasando por Bolivia, incluso corredores bioceánicos por ferrocarril entre Argentina y Chile, y uno dice, uy, bueno, esa infraestructura le va a permitir a una pyme exportar sus productos. Bueno, siguen la misma lógica de que es la potencia la que piensa cuál es el tipo de infraestructura o geografía que apunta a desarrollar en una región y no sus propios pueblos, ¿no? Ahora, ahí claramente que hay una asimetría también en términos político-culturales. China no solo va por su 14 plan quinquenal, quiere decir que los tipos planifican, sino que además tienen objetivos, por ejemplo, a 30 años, que es cuando se cumpla el centenario de la Revolución Popular China. Mientras tanto, nosotros estamos discutiendo qué vamos a hacer con las LELIC el día 10 de diciembre como largo plazo, porque probablemente algo pase antes, porque ya estamos hablando que el 11 de agosto, que es dentro de 12 días, prácticamente es el mediano plazo. ¿No te parece que aquí está faltando en la Argentina la convocatoria a un espacio de reflexión estratégica acerca de cómo debe ser el desarrollo de este país, la ocupación y el uso del suelo, la relación con los pueblos de América Latina, con los que tenemos una identidad muy grande, la relación con las grandes potencias? ¿No sentís que hay una suerte de agujero negro que nos condena al cortoplacismo, al oportunismo y a la improvisación? Comparto, suscribo totalmente a lo que decís, para lo que es Argentina, falta todo eso, digamos, el discutir cómo nos relacionamos con otros pueblos de América Latina, cómo se construye realmente un espacio genuinamente democrático, en donde, digo, a través del litio vimos ejemplos en donde justamente no se les da participación a las comunidades sobre lo que se hace en sus propios territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo discutir esto? Ahora, ya que estábamos hablando de China, la única siempre advertencia que hago es, guarda que esto no nos lleve a pensar, bueno, entonces hagamos como los chinos, que tienen su plan quinquenal número 14, que están pensando en cómo va a ser China en el 2049, etcétera, y yo siempre digo, bueno, cuidado, porque me estoy acordando de alguna discusión de economistas. Un colega una vez mostró unos modelos, como 10 pizarrones de ecuaciones y demás para mostrar algo sobre Corea del Sur, y bueno, un colega que viene de las ciencias políticas y de sociología le dijo, no, yo no quiero ser como, mira, Corea del Sur hizo de tal o cual manera. Bueno, China necesitó de la plaza de Tiananmen, China necesitó una transición, lo que yo llamo una transición del socialismo al capitalismo, un capitalismo con características chinas que China necesitó en los 80 y los 90 para, en su planificación, no permitir la actividad sindical prácticamente, o intervenir desde el partido la actividad sindical. Entonces, sí hay que hacerlo, pero como lo decías vos, a partir de generar mesas de trabajo continuas, etcétera, pero no lo haría como lo han hecho los chinos, como promueven algunos colegas, y decir, bueno, sí. Como, pensar en China como espejo, como me debatí con colegas en distintos congresos, que me parecía que tenía como cierto asombro. En China está creciendo el salario real actualmente, pero sobre la base, hay frases del propio Deng Xiaoping, el impulsor de todas las reformas en China desde el 78, en donde justamente dicen algo así como, bueno, tenemos que sacrificarnos para en el futuro, para que China tenga una mayor presencia en el orden global, etcétera, y después de ese sacrificio
vienen las mejoras en la calidad de vida, ¿no? Ya casi hasta se parece al discurso de Macri. Sí. Bueno, no, es un discurso que se ha utilizado mucho a lo largo del siglo XX, por lo menos mucho, en distintas latitudes. Ariel, el tiempo es como que se nos ha ido de las manos, pero me gustaría, dado que en algún momento hiciste mención, y dado que esto empezó con el tema del litio, y vos dijiste que, lógicamente, siempre todo lo que decimos merece siempre mayor expansión. Lo que nosotros hacemos es abrir puertas que muestren, o ventanas, si vos querés, que muestren horizontes a los cuales deberíamos incorporarnos e investigarlos con mayor profundidad. Pero dado que hemos abierto un poco la ventana hacia el horizonte del litio, que también en el futuro podría ser que el mar provea en suficiente cantidad litio como para que los salares pudieran llegar a perder cierto interés. Me gustaría preguntarte también sobre qué conoces sobre la energía del hidrógeno, que tanto justamente Jeremy Rifkin promovió en la década de los 90, que incluso empresas como General Motors hicieron gastos cuantiosos en investigación y que dio la impresión de que todavía no logró despegar. ¿Qué sabes sobre la energía del hidrógeno? No tanto desde un punto de vista técnico, desde luego. Lo que sí vengo viendo, que de hecho creo que algo deslicé antes, es que son las mismas empresas que investigan sobre cómo mejorar la eficiencia de las baterías de ion litio, las que estudian otras, o sea, grafeno, litio, hidrógeno y tantas otras. Sodio. De hecho, se han hecho pruebas en aviones, por ejemplo. Ya han hecho pruebas con aviones de pequeña escala, ¿no? Pruebas piloto, y aviones que han logrado cierta autonomía con baterías de hidrógeno. Entonces, lo que yo veo con cierta preocupación es una lógica, por ejemplo, en la Argentina, en donde los gobernadores están... tenemos provincias ahogadas con este falso federalismo que tiene la Argentina, provincias ahogadas fiscalmente, y la Constitución del año 94, el artículo 124, las hace dueñas, entre comillas, de los recursos, dueñas de salir a vender los recursos. Y los gobernadores, y de hecho en nuestras entrevistas nos encontramos con muchos de esos funcionarios de los gobiernos provinciales de cualquier signo que dicen, cuanto más proyectos mejor, porque las regalías son pocas, pero con eso me sostengo, y te llevan a esa lógica. Y mientras tanto, y vuelvo al hidrógeno, mientras se piensa en esta lógica cortoplacista, vinculándolo a tu intervención anterior justamente, mientras un funcionario provincial dice a ver cómo tapo agujeros, y bueno, que proliferen los proyectos extractivos, mientras tanto los grandes laboratorios que además son inversores en las grandes empresas tecnológicas, que son inversoras en los salares, digamos, ya están trabajando en que sea más segura y más eficiente la batería de hidrógeno, y acaban a quedar esos monstruos que son los grandes piletones que hacen a la vera de los salares con geomembrana, ¿no? Que es la misma que se utiliza en la megaminería a cielo abierto. Van a quedar todos los piletones, los huecos, los agujeros, destruyendo el estilo de vida de las comunidades, el turismo, etcétera. Y los grandes laboratorios y las grandes empresas ya van a tener la energía, la batería de hidrógeno lista, digamos, ¿no? Claro. Entonces, este es el tema, me parece, a tratar de pensar una articulación en estos debates sobre de largo plazo, en una articulación sobre la necesidad de una ciencia popular también, digamos, ¿no? Así es. Es decir, que el ámbito científico no esté dominado por o sea, no esté hegemonizado por la billetera de las grandes corporaciones, sino el también pensar cómo se hace una ciencia popular. ¿Por qué? Porque mientras la batería de hidrógeno puede ser lo mismo que con las computadoras, uno tiene la obsolescencia programada. La idea de un capitalista no es sustituir la batería de ion litio por una que puede llegar a ser mejor, como la de hidrógeno,
después desde el punto de vista técnico hay cosas que todavía no tenemos que siempre discutir y demás, sino que el interés de la corporación es hacer el negocio todo lo que puedan y después sustituir por la de hidrógeno, ¿no? Así es, la lógica de la ganancia. Bueno, te tengo que dejar, Ariel, y agradecerte muchísimo tu intervención en este programa, pedirte disculpas por ese corte, que vayas a ver quién fue el que apretó el botón. No, por favor. No, yo les quería agradecer y, bueno, para mí es importante que los libros se pueden descargar de manera gratuita, digamos, ¿no? Bueno, repetí cómo consigue la gente, el libro. ¿Cómo? Repetí cómo consigue el oyente el libro. Bien, en la biblioteca de Claxo, Claxo. Uno va a la página de Claxo y va a la biblioteca. Si uno busca por título, el título del primer libro, Geopolítica del Litio, Geopolítica del Litio, Industria, Ciencia y Energía en Argentina, es el primero del 2015, y el segundo, Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios, que acaba de salir en julio del 2019, se descargan gratuitamente. También están en la página nuestra, del equipo nuestro, del grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, que es Geopol Comunes, lo encuentran ahí, y si no también en la editorial El Colectivo se consigue, digamos. Perfecto. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Ariel. Muchas gracias. Mario, por la invitación. Un fuerte abrazo. Hasta siempre. Hasta pronto, Ariel.